Ya está corriendo, mijo. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga mucho, es mi deseo. Estamos dándole la bienvenida a todos aquellos que se conectan en esta hora para escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Y agradezco, ¿verdad?, la bendición de que usted lo puede hacer y prestar atención a lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Permítame tener unas palabras de oración y comenzamos. Padre que estás en los cielos, queremos pedirte por favor que tú nos bendigas de una manera muy especial, Señor, que tú guíes esta plática, Señor, matrimonial, y te pido por favor tu palabra no vuelva atrás vacía, sino que haga, Señor, el efecto para lo cual tú la envías. Te estoy suplicando, Señor, oh Dios, que tú atrapes, Señor, y lleves prisionera nuestra mente, Señor, a la obediencia de Jesucristo, y que toda bendición que sale, Señor, oh Dios, de tu trono en esta noche sea recibida, Señor, para edificación de nuestros hogares, de nuestras familias y en especial de los matrimonios, Señor, cristianos. En el nombre de Jesús, con gracia. Amén y amén. Quiero hablar en esta noche un tema, lo titulé así, la manipulación, que es la distorsión de la verdad o la justicia. Una de las cosas que quiero explicar antes de introducirme a presentar los primeros versículos es que algo que es muy común dentro de muchos matrimonios precisamente es tener una visión distorsionada de la verdad o una visión distorsionada de la justicia. Y por supuesto que esto sucede porque una de las partes dentro del matrimonio, ya sea el varón o ya sea la mujer, busca su beneficio particular o busca, como decimos, o como se dice en mi país, salirse con la suya. Eso es la manipulación. Cuando uno tiene una visión de la verdad, pero está distorsionada. O cuando uno tiene una visión de la justicia, pero esa justicia está distorsionada. Ahora, hay 4 cosas que yo quiero mencionar esta noche para bendición de cada uno de los que me escuchan, los casados y los que están por casarse, y primero Dios que no sea con Z, sino que sea con S, casados, bien casados, bendecidos, prosperados por la voluntad de Dios. 4 cosas son importantes dentro del matrimonio a considerar toda la vida que dure la relación. Lo primero que quiero mencionar es que todo matrimonio, ambos dos, marido y mujer, deben de cuidar el pacto de unidad que se hizo ante Dios. Cuando hablamos de un pacto de unidad, todo pacto en el Antiguo Testamento se sellaba con el sacrificio de un cordero, y cuando usted busca lo que significa este pacto, significa pasar por entre pedazos de carne cortada después de haber derramado sangre. Así que cuando nosotros hablamos del pacto matrimonial, deberíamos de considerar el hecho de que la primera mujer, dice la palabra de Dios,
fue sacada, la mujer del huerto del Edén, fue sacada, dice la Biblia, del costado de su esposo, y como en la Escritura el apóstol Pablo explica la relación matrimonial marido-mujer y hace un paralelo con la relación matrimonial de Cristo con la iglesia. Una de las cosas que debemos de saber, que la iglesia también salió del costado de Jesucristo, no salió de la cabeza y no salió de la planta de los pies, sino que la palabra del Señor enseña que en la cruz vino un centurión e hirió su costado, y dice la palabra, de ese costado brotó sangre y agua. Creo que todo hijo de Dios que conoce palabra y conoce doctrina sabe que cuando un matrimonio se sella, ese matrimonio se sella en la presencia de Dios, y que todo hombre y toda mujer debería de cuidar esa unidad que se selló bajo un pacto delante de Dios. En segundo lugar, lo que un matrimonio debería de hacer para considerar sus triunfos y sus victorias es cambiar las ideas personales, los fundamentos personales, cambiar, como dice la palabra de Dios, la vana manera de vivir que fueron heredadas de nuestros padres, cambiarlas por los principios bíblicos que están marcados en las Escrituras para una relación matrimonial. Por eso cuando usted lee en el libro de Efesios, el apóstol Pablo explica que la necesidad básica de un hombre es respeto y la necesidad básica de una mujer es amor. Por eso Pablo dice, por lo demás, hermano, el marido ame a su mujer y la mujer respete a su marido. Esas son las necesidades básicas. Por lo tanto, esos deberían de ser los dos principios fundamentales de los cuales se apropia un hombre y una mujer cuando se unen en matrimonio. Esos dos principios se llama respeto y el segundo principio se llama amor. Lo tercero a considerar dentro de un matrimonio es que todo matrimonio debe de fortalecer y restaurar no solo la unidad, o sea, si se deterioró la unidad, el matrimonio debe de trabajar para su restauración. Y lo que el matrimonio debería de fortalecer es la comunicación. La palabra del Señor enseña que Jesucristo lava a la iglesia con el lavamiento de la palabra. Así que una de las cosas que fortalece el matrimonio es la comunicación. Y si hay ruptura, si hay un resquebrajamiento, si hay una fractura dentro de la relación, todo matrimonio debe de trabajar para la restauración de esa unidad y no pensar ni siquiera por un momento en la posibilidad de divorcio. Yo quiero que me escuchen unos minutos. Los matrimonios o los hombres y mujeres que van al matrimonio y creen que el divorcio es posible dentro del matrimonio, es una mente abierta a la posibilidad de la apostasía, porque apostasía es divorcio de Dios. Lo que es en lo natural es también en lo espiritual. Las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. Si alguien acepta que Dios planificó el divorcio, entonces yo quiero decir que en términos espirituales esa es una persona que es tierra fértil para que el enemigo venga y le ponga el pensamiento como iglesia de que se puede divorciar de Cristo. Por lo tanto,
reitero acerca de la necesidad de fortalecer y de restaurar unidad y comunicación. Ese sería el número 2. Ahora, todo cristiano y toda mujer que ama a Dios debería de saber que la palabra de Dios tiene herramientas, y los hombres dumas, que son los ministros primarios, dice la palabra, fueron dadas a la iglesia para que en la iglesia haya unidad de fe, para que en la iglesia todos lleguemos a crecer a la estatura del varón perfecto. Por lo tanto, la palabra que es útil para instruir, enseñar y redarguir a fin de hacer al hombre de Dios perfecto, tiene herramientas, hermanos, dinámicas, herramientas poderosísimas que garantizan una sostenibilidad, una sustentación de acciones. Y todo cristiano que entra en conflicto matrimonial, una de las cosas o dos de las cosas que debería de hacer una de ellas es apoyar en oración, apoyarse en oración mutuamente el uno al otro y buscar consejería pastoral. O sea, mencioné las 4 cosas bien importantes que deberían de considerar los matrimonios. Lo voy a recapitular. Número 1, todo matrimonio debe de cuidar el pacto de unidad sellado ante Dios. Todo matrimonio debe de cambiar sus fundamentos humanos, sus filosofías humanas, por los principios, por los 2 principios bíblicos que sostienen el matrimonio: el respeto y el amor. El tercer punto es: todo matrimonio debería de fortalecer y de restaurar la comunicación y la unidad, si es que se ha resquebrajado. Y en cuarto lugar, todo cristiano debería de entender que la palabra de Dios y la consejería pastoral tienen herramientas que garantizan el que usted pueda sostenerse con acciones bíblicas dentro del matrimonio. Y esas 2 acciones bíblicas, una es apoyarse en oración y la otra es la consejería. Desde aquí aconsejo a todo hermano que tiene un conflicto matrimonial que busque a su pastor, a su ministro primario, para que le aconseje y le ayude. Y entre paréntesis, si hay algún pastor que me está escuchando, yo rapidito solo quiero explicar que uno nunca escucha una sola parte. Si alguien entra en consejería pastoral a la oficina y le dice que quiere hablar de su matrimonio, detenga por unos minutos esa consejería y dígale: hasta que no esté su cónyuge aquí, no hablamos de su problema. ¿Por qué? Porque el matrimonio no es de uno, el matrimonio es de 2. Es como la cara que tiene, la moneda que tiene 2 caras. Si el pastor acepta que una de las partes venga a hablar el conflicto matrimonial, el pastor va a quedar influenciado por las palabras, por la historia y por la manera de presentar el problema el cónyuge afectado. Sin embargo, cuando los 2 cónyuges están delante del pastor hablando, hay posibilidades de que uno hable y luego hay posibilidades de que el otro hable, y usted se va a dar cuenta que generalmente los 2 básicamente dicen las cosas idénticas, solo que omiten acciones o omiten palabras que se dijeron. Entonces es importante que cuando se trate la consejería matrimonial por un ministro primario, estén los 2 cónyuges presentes. Esa es una recomendación que les doy como alguien que ha estado 37 años en el ministerio y que ha visto muchas cosas, y creo que es importante que usted lo tenga presente. Quiero presentarle primero principios bíblicos, están puestos en su pantalla. Son
4 versículos bíblicos que aparecen en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, 10, 11 y 12. Ahora, me gustaría detallar que el matrimonio es una bendición. El hombre que haya mujer, haya un bien, dice la Biblia, de Jehová Dios. La mujer que haya marido, haya cabeza. Sin embargo, me gustaría que a estos 2 versículos uniéramos estos 4 que estoy poniendo aquí. Eclesiastés 4:9 dice la palabra de Dios. Viniendo de la diapositiva anterior, debemos de recordar cómo mantener la unidad que fue sellada en un pacto delante de Dios. Pero yo quiero que usted vea la bendición que representa que el marido y la mujer, ambos dos, lleguen a ser una sola carne. Ahora, el versículo 9 dice, más valen 2 que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Entonces, yo estoy presentando un punto que considero que es importante. En el matrimonio no se trabaja 50 y 50. En el matrimonio se trabaja 100% ambas partes, ambos cónyuges. Y la palabra deja claro que este es un esfuerzo de los dos, y yo estoy usando, alguno dirá, bueno, ahí no se está hablando del matrimonio. Sí, pero se está hablando de una unidad, y el matrimonio es una unidad. Entonces, el principio bíblico es básico. Si uno obedece principios bíblicos donde uno lo ponga en acción, el principio bíblico obedecido desatará una bendición. Le quiero llamar la atención, más valen 2 que uno solo. Dice la Biblia, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. O sea que cuando 2 se esfuerzan en trabajar, en luchar, en sacar adelante el matrimonio, dice la palabra de Dios que reciben mejor paga. Ahora, yo no me estoy refiriendo solo a trabajar físicamente, aunque eso lo incluye también. Hoy se vive tiempos muy difíciles, estoy hablando económicamente, y no debería de haber uno de los cónyuges que se quedara en casa y que no sintiera la necesidad de trabajar para alcanzar una remuneración y sacar a la familia adelante. Cuando una sola persona se recarga con todo el peso de un hogar, se puede ver tentado un buen día por el enemigo a abandonar el barco, porque es tanta el trabajo, es tanta la presión y es tanta la demanda que siente que no puede y encuentra, recibe la herida mental de que es mejor largarse y abandonar la chalupa porque ya se está hundiendo el barco. Ahora, la palabra de Dios es bien clara. La Biblia dice, más valen 2 que uno solo. O sea, disculpe hermano, si el principio bíblico es que vale más 2 que uno solo, entonces nadie debería de pensar, pues yo solo la voy a hacer, pues yo solo sé cómo cuidarme, pues yo sola sé cómo salir adelante. Sencillamente el principio bíblico dice, más valen 2 que uno solo. Y dice la palabra que la primera razón es porque reciben mejor paga, mejor remuneración por lo que están haciendo. Ahora, y ahorita voy a ver 3 tipos de compromiso, pero esto es lo que quiero dejar en su corazón, el principio bíblico. El segundo principio bíblico dice, si uno cae, el otro levantará a su compañero. Así que cuando hay debilidades espirituales o cuando hay algún tipo de debilidad emocional, una de las cosas que dice la palabra de Dios, que esta unidad es importante para que el que está de pie levante al que está caído.
Y tremendo, porque aquí aparece un ay, y dice la palabra, ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. O sea que una de las bendiciones del matrimonio es que cuando una de las dos partes está enfermo, el otro está para darle la mano. Que cuando una de las dos partes es débil emocionalmente, la otra parte está para aconsejarle, bendecirle, alentarle y animarle. Que cuando una de las partes ya no tiene fuerza y baja los brazos, entonces la otra parte viene y le toma los brazos como se los tomaron a Moisés y se lo levantaron hasta que Dios les dio la victoria en la batalla contra Amalek. Ay del que cae cuando no tiene a otro que lo levante. Ahora, regresemos al principio. Dice la Biblia, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Entonces todo cónyuge debería de saber que si su pareja tiene necesidad, él está o ella está para levantar al que cayó, levantarlo, restaurarlo, bendecirlo. Eclesiastés 4:11 dice la palabra de Dios. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se va a calentar? O sea, la compañía, la unidad física, la unidad corporal, está manifestada aquí en este versículo 11, y dice la palabra de Dios que si la persona está sola, entonces ¿cómo va a quedar cubierta la parte que es tan necesaria en el ser humano, bendito Dios, de ir a la cama con compañía, con una compañera o con un compañero? Estoy hablando no de matrimonios igualitarios, porque nosotros los cristianos no creemos en esto. Estamos hablando del matrimonio según el diseño de Dios. Por último, me gustaría que usted leyera el cuarto principio. Ya mencioné tres. El cuarto principio sería, si alguien puede prevalecer contra el que está solo, entonces dice la palabra que el principio espiritual es este: cuando los dos estén juntos, dice la palabra de Dios, podrán resistir. Ahora, estamos aquí en un punto que yo creo que es bien importante. Está puesto en su pantalla el versículo 12, pero aparece aquí una expresión impresionante, porque dice: un cordel de 3 hilos no se va a romper fácilmente. Entonces, al matrimonio tiene que entrar una tercera persona. Y la tercera persona que tiene que entrar en el matrimonio es Dios. Hay que dejarlo entrar para que entonces, en vez de 2, sean 3. O sea, que se vuelva una unidad espiritual. Primero, entendiendo que quien hace un pacto delante de Dios debe de cuidarlo. Y después, mostrando estos 4 versículos, estoy dejando saber la importancia del matrimonio. Mejor remuneración, la importancia del matrimonio. El que si uno cae, el otro le levanta. La importancia del matrimonio, que uno se acuesta al lado del otro y lo calienta. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La importancia del matrimonio es que en las batallas espirituales los dos juntos pueden prevalecer. Así que no debería de haber alguien ocultando sus preocupaciones o sus temores. Debería de compartirlo con sus cónyuges y pelear la buena batalla de la fe. Bendito el nombre del Señor, unido al Señor Jesucristo. Así que ahí se forma el cordel de 3 hilos, y dice la palabra de Dios que fácilmente no va a haber ruptura. O sea, fácilmente no va a haber separación, fácilmente no va a haber divorcio, fácilmente no van a haber traiciones, fácilmente se van a poder levantar, prosperar,
avanzar, bendito el nombre del Señor, y por sobre todas las cosas, levantar un matrimonio bendecido y saludable. Quiero que nosotros miremos la próxima diapositiva porque quiero hablar de 3 compromisos. Cuando hablo de 3 tipos de compromiso, estoy hablando de que existen 3 tipos de compromisos, pero los 3 se tienen que juntar en el matrimonio. Los 3 tienen que trabajar juntos. Son 3 compromisos. Se los menciono por si alguno está tomando nota y quiera Dios que sí. Existe el primero, que es el compromiso espiritual. Luego el segundo, que es el compromiso sentimental. Y luego el tercero, el compromiso financiero o monetario dentro del matrimonio. Ahora, compromiso espiritual dentro del matrimonio. Los 2 deben de estar comprometidos de forma espiritual. Y estoy poniendo principios bíblicos. Salmo 127, versículo 1, dice la palabra de Dios. Imagínese usted, el hombre más sabio sobre la tierra, Salomón. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Así que lo primero que quiero recordar a los que me están escuchando es que nosotros somos casa, somos templo, somos morada, somos habitación del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted busca este término en el original hebreo, incluye el pensamiento de familia. Generalmente en las escrituras, la palabra que es traducida casa no tiene nada que ver con el inmueble. Por ejemplo, le puedo demostrar a usted por las escrituras que cuando Dios le dijo a Noé que edificara el arca, luego le dijo, entra tú y tu casa. Y cuando le dijo esto, no estaba diciendo que cargara con su choza o que cargara con su casa que había construido o que tenía en tierra y la metiera dentro del arca. No, cuando Dios le dijo, entra tú y tu casa, la Biblia dice, acto seguido, que Noé entró con su mujer, con sus 3 hijos y sus 3 nueras. Así que la palabra casa es familia, familia. La idea de casa siempre es que nosotros somos templo, morada, habitación del Espíritu Santo. Entonces viene Salomón en el original hebreo y usa la misma palabra. Si el Señor no edifica la familia, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Así que aquí hay un principio espiritual muy fuerte que está relacionado con el cordón de 3 hilos, de 3 dobleces. Dice la palabra del Señor, necesitamos que Dios edifique la casa. Así que tenga presente algo que es bien importante. Dios está para hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Eso se llama milagro. Los milagros los hace Dios. Milagros los hace Dios. Milagro los hace Dios. Eso es tarea de Dios. De hecho, déjeme explicarle que el matrimonio es un milagro. Porque que un hombre y una mujer que son hijos de padres diferentes, hijos de madre diferente, hijos de costumbres diferentes, 2 géneros diferentes que piensan de forma diferente. Es un milagro que permanezcan unidos. Y por ejemplo, yo el 30 de julio acabé de cumplir 37 años de matrimonio. Es un milagro de Dios. Pero para Dios, y quiero que usted entienda esto, para Dios el matrimonio es honroso. Y por eso Pablo dice en el libro de Hebreo que el matrimonio debería de ser honroso en todos. O sea, todos los hombres y todas las mujeres deberían de saber que cuando alguien está tomando la decisión de casarse y de entrar en el compromiso matrimonial, lo primero que está haciendo es honrando a Dios, porque Dios lo estableció.
Entonces después necesitamos seguir honrando a Dios, porque Dios tiene que formar parte del cordón de tres dobleces. Y luego necesitamos seguir honrando a Dios, permitiéndole a Dios que edifique la casa. La parte que necesitamos que Él haga. Ahora, no tratemos de ayudar a Dios en la tarea que Dios tiene que hacer. Porque yo creo que Dios es suficientemente responsable para hacer la tarea que le toca y le corresponde hacer, porque Él decidió hacerla. Ahora, todo matrimonio debe de hacer la parte que le corresponde. Por eso el versículo dice, si Él no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Eso no quiere decir que Dios va a llegar y va a hacer tus tareas, que Dios va a tomar tus responsabilidades. No, 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 no. Eso lo que quiere decir es que Dios tiene una parte, pero a ti te corresponde otra. Y que en la parte que a ti te corresponde necesitas ser diligente. La próxima expresión, si Jehová no guarda la casa, en vano velan los veladores, quiere decir, bendito el nombre del Señor, que Dios vela sobre tu casa. Y en el nombre de Jesús bendigo los matrimonios, los hogares, las familias que me están escuchando y hasta donde va a llegar esta palabra. Usted debe de saber que Dios cubre su casa, bendito el nombre del Señor. Y uno de mis ruegos siempre ha sido que Dios rodee mi casa como rodeó el Edén, que lo protegió y puso una espada revoloteando encima del Edén, bendito Dios, para que nadie pueda entrar ahí. Entonces, bendigo tu vida en el nombre de Jesús y espero con la ayuda del Señor que tú también sepas que necesitas velar. Hay cosas en las que nos corresponde como esposo o como esposa, como cónyuge, velar dentro de la casa, velar dentro del matrimonio, velar dentro de la familia, con los hijos. Si no, no leyéramos en el libro de Cantares la expresión cazadnos las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas son las que minan una casa, una viña, una familia. Así que, explicando el principio, continúo con el Salmo 127:2 y está en su pantalla. Es en vano que os levantéis de madrugada y que os acostéis tarde y que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. O sea, es importante que usted sepa que para bendición espiritual primeramente de su vida, usted debe de saber que no debe de estar afanado por nada. Usted no debe de preocuparse por nada, porque la preocupación arranca la palabra de Dios de su corazón. Usted debe de dejar a un lado todo tipo de afán. Usted debe de dejar a un lado el exceso de trabajo. Hay hermanos que tienen 2 y 3 trabajos y apenas no pueden ni siquiera llegar a la casa de Dios, porque es más importante su ídolo, el trabajo y el dinero. Y dice la palabra de Dios que hay algo que Dios hace cuando los amados de Dios están durmiendo. Dice la palabra de Dios que Él le da, que Él le ministra, que Él le abre puerta a aquellos que son amados de Dios. Así que necesitas, entre las muchas cosas, descansar en el hecho de que Dios a ti te ama. Y si alguno me preguntara, como preguntó Israel, ¿en qué nos ha amado Dios? Yo le contestaría, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, si usted se da cuenta, el salmista Salomón termina cerrando estas dos expresiones con una número 3 que aparece en el versículo 3, que dice: he aquí donde el Señor son los hijos. Cuando hay un matrimonio, hermano, sellado bajo pacto de bendición de Dios, una de las primeras cosas que yo veo a la luz de la palabra de Dios
es que nuestros hijos no son hijos del adulterio, no son hijos de la fornicación, son hijos que la palabra de Dios dice que Dios los da como dones, como regalos de Dios extraordinarios. He aquí, don del Señor son los hijos. Discúlpeme, pero aquí lo que está diciendo Salomón es que un hijo es como el don de hablar en lengua, como el don de interpretarlo, como el don de profetizar, como todo don que viene de la presencia de Dios. Un hijo, los hijos son don del Señor, y dice la palabra de Dios que recompensa es el fruto del vientre. O sea, cuando una mujer está embarazada, es porque Dios le quiso recompensar, porque Dios le quiso bendecir, porque Dios la quiso, bendito Dios, hacer prosperar. Yo solo recuerdo en mi mente una mujer que dice la palabra de Dios, que Dios miró que su marido la aborrecía, dice las Escrituras, porque Jacob aborrecía a Lea y la hacía sufrir y estaba amargada. Y cuando Dios vio lo que Lea estaba sufriendo, dice la palabra del Señor, que Dios le dio hijos y la bendijo con hijos, la recompensó con frutos del vientre. Así que a todas las que son madres las bendigo en el nombre de Jesús, las felicito en esta noche porque usted ha sido bendecida gratamente y grandemente y ha sido recompensada de parte de Dios con fruto del vientre. Así que todo matrimonio debería de saber que primeramente existe un compromiso espiritual. Y que todo matrimonio debería de crecer en unidad con ese que es el tercer hilo de ese cordón que es Dios. Déjenme hablar un minuto de los compromisos sentimentales. Está puesto en su pantalla. Antes déjeme explicar la palabra sentimental. Si usted parte esta palabra, es un compuesto de dos, senti, que son sentidos, y mental, que forma parte del pensamiento. Yo creo que es importante que nosotros esto expliquemos de esta manera, porque cuando un hombre ve a su mujer llorar, lo primero que dice es que esa mujer es demasiado sentimental, es que ella es demasiado sentimental. Entonces, déjenme explicar que esa no sería la palabra correcta, porque la palabra sentimental está compuesta de dos, sentidos y mente. Si alguien tiene la mente de Cristo y alguien pone sus sentidos en la palabra de Dios, entonces sus sentimientos serán genuinamente bíblicos y fortalecerán el matrimonio. Ahora, cuando hay una mente dañada, cuando hay una mente amargada, cuando hay una mente entenebrecida, es imposible que sus sentidos sean limpios. Espero que usted entienda que cuando se habla de sentimiento, se está hablando de los sentidos que son los oídos, los ojos, la boca. En específico menciono estos tres, pero tendríamos que mencionar el del olfato y el del palpar, ¿verdad? Los famosos 5 sentidos que están en el ser humano. Lo importante aquí es que usted entienda, a la luz de la palabra de Dios, que todo matrimonio tiene un compromiso sentimental. Un compromiso donde debería de involucrar los sentidos y donde debería de involucrar la mente. Si tu mente es una mente restaurada por Dios,
entonces podrás entender lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. El amor es paciente. Entonces, tu sentido, que uno de ellos, que es la boca, no expresaría groserías, no responderías tan rápido antes de que tu esposo o tu esposa termine de hablar. ¿Por qué? Porque tú tienes tus sentidos unidos a una mente sana, a una mente próspera por la palabra de Dios. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia. La envidia entra por los ojos. La envidia usa los sentidos de la vista. O sea, cuando alguien ve algo que no tiene y quisiera tener, y se llena de enojo y se encoleriza porque otro lo tiene y él no. El enemigo usó un sentido, la vista, y luego después trastornó la mente y el carácter de la persona. Por lo tanto, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor, dice la Biblia, no es arrogante. El amor no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija en la injusticia. Y si usted se da cuenta, cada una de estas cosas usa sentidos del cuerpo. No se regocija en la injusticia, sino que se alegra en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Así que todo matrimonio debería de saber que dentro de él hay un compromiso. Ya mencioné el espiritual, luego debería de entender el compromiso sentimental, el que une sentidos con una mente sana, con una mente limpia, con una mente restaurada. Quiero mencionar el tercer compromiso, que es el financiero. Creo que un versículo que es importante que nosotros recibamos es el de Romanos capítulo 12, versículo 2. No deberíamos de adaptarnos al pensamiento de este mundo, sino que deberíamos de ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, para que nosotros verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Así que cuando usted usa este versículo y lo pone dentro del compromiso financiero, una de las cosas que usted necesita conocer según la palabra es el orden que Dios estableció para las finanzas dentro del matrimonio. Primera de Timoteo 5:8 dijo el apóstol Pablo: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, su familia. Quiero que lea esto, hermano, esto es cosa seria. Dice la palabra de Dios, ha negado la fe. Así que un hombre llega a ser cabeza dentro de un matrimonio porque su tarea es proveer lo mismo que proveyó Cristo para la iglesia. Un marido lo debe de proveer para su esposa. Entonces dice la palabra de Dios, si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, dice la Biblia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Aquí tiene un principio que es importante que usted entienda, porque todo matrimonio que entra, ahorita dije que si dos se juntan para trabajar, reciben mayor y mejor remuneración. O sea, no estoy diciendo que la mujer se quede en casa. Yo creo que la mujer debería de desarrollar toda su creatividad y todo su potencial, y creo firmemente que un hombre debería de apoyar a su mujer para que ella también salga adelante. Ahora, es importante que entienda que el papel de provisión básicamente le corresponde al hombre. Ahora, si la mujer se une, es una bendición. Y me gustaría que usted entendiera que cuando no se provee para la casa, la Biblia dice especialmente, porque está hablándose
se le está hablando a los cristianos. Este negó la fe. O sea, la tarea de la cabeza es proveer. Si alguien no provee para los suyos, dice la Biblia, negó la fe, negó la fe, negó la fe. No importa cuánta lengua tú hables. No importa, al principio de 1 de Corintios la palabra del Señor dice que no importa qué tanto en lengua hablemos, si no tengo amor vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Entonces un hombre que ama a su casa y a su familia, que la ama, no se siente esclavo, siente la necesidad de por amor entregarse en servicio como lo hizo Cristo. Así que leo 2 de Corintios capítulo 12 versículo 14 y aquí se establece una prioridad. Pablo dice, he aquí esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros y no voy a hacer carga. Es un padre apostólico hablándole a los hijos de una iglesia y le dice, pues no busco lo vuestro. O sea, me detengo aquí unos minutos porque usted debería de saber que según la palabra de Dios, los padres deberían de atesorar para sus hijos, dice la Biblia, porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Me quiero detener un minutito aquí porque no quiero poner una balanza. La balanza que quiero poner, porque no quiero que se vaya de un solo lado la explicación del tema. Yo creo que todo hijo debe de honrar a su papá y a su mamá. Igual que toda hija pero la mayoría de los latinos tienen el concepto de que honrar a sus padres es mandarle dinero. Y eso es una equivocación. Yo por 37 años que son los que llevo de matrimonio, me he ocupado de apoyar a mi madre sin afectar la finanza de mi casa. Y lo primero que ha salido es lo que mi esposa y mis hijas necesitan. Sin embargo, hay hombres que ocultan cuando le envían dinero a sus padres y hay mujeres que ocultan cuando le envían dinero a sus padres y ponen en crisis financiera el hogar porque para ellos en su mente lo que está es que a ellos hay que mandarle dinero y que esa es la mejor manera de honrar. Yo le voy a explicar cómo yo honro a mi madre. Lo primero que aprendí es que si yo honraba a Dios por sobre todas las cosas y a su palabra, entonces iba a terminar honrándola a ella. Es importante que usted entienda esto. Yo entendí que honraba a mi mamá y honraba a mi papá cuando decidí servir a Dios. Honré a mis padres cuando decidí estudiar y prepararme para la vida. Honré a mis padres cuando fui al matrimonio y no me llevé a una mujer y le hice una barriga y un hijo antes de casarnos para hacerlos quedar a ellos en descrédito y en vergüenza porque ellos eran pastores. Decidí honrar a mi papá y a mi mamá no siendo un delincuente, no siendo un borracho, no siendo un drogadicto. Hay muchas formas de honrar a los padres y le acabo de mencionar un montón de ellas. Así que no es mandando únicamente dinero y poniendo en crisis a la familia. Es importante que usted entienda lo que dijo Pablo. Pablo dijo, mire hermano, ningún padre debería de criar hijo y ninguna madre debería de criar hijo pensando en que cuando sean viejos sus hijitos se van a ocupar de ellos. Todo padre debería de trabajar y toda madre debería de trabajar para, dice la Biblia, atesorar para sus hijos, porque esa es responsabilidad de los padres. Atesorar para hijos. Escuche bien, no solo proveer, sino atesorar. O sea, que aún después de tu partida tengas un tesoro que dejarle a tus hijos. Y yo creo que se empieza por tener a Dios en el corazón,
viviendo el Evangelio y caminando en fe como la palabra de Dios nos muestra. Entonces, existe un compromiso financiero que todo cónyuge debería de respetar. Así que espero con la ayuda del Señor que los que me están escuchando oigan y entiendan esto. Yo creo firmemente que uno debería de bendecir a sus padres, pero no poner en riesgo las finanzas de la casa y dejar a un hijo sin lo que necesita o dejar a una esposa sin lo que necesita, porque hay que mandarle dinero a los parientes y a los arientes. Discúlpeme si no le gusta, tome un vasito de agua, échele 3 cucharadas de azúcar y tómaselo para su bendición. Pero quiero decirle que si usted no está proveyendo para su casa y su familia, lo que dice la Biblia es que usted ha negado la fe. Ustedes aquí me pueden decir, no, pero mi papá es mi familia, mi mamá es mi familia. Entonces, ¿dónde usted deja el principio bíblico? Dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Yo no estoy diciendo que usted se divorcie de sus padres, pero usted no está casado con sus padres. Yo no estoy diciendo que usted abandone a sus padres, pero usted obtuvo un compromiso el día que se casó. Y esta explicación incluso es válida, hermano, para los que se van a casar, los solteros que se van a casar. Porque hay solteros que cuando llegan al matrimonio quieren conservar sus amigos de soltería, quieren conservar sus salidas de soltero, quieren conservar sus restaurantes de soltero, quieren conservar sus paseos de soltero y entonces ponen en crisis el matrimonio porque se casan pero quieren seguir viviendo como solteros. Eso no es de Dios. Y le quiero decir, hermano, que según el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 7, eso abre puertas al adulterio. Quiero que usted vea 6 marcas distintivas de que un matrimonio está progresando. Esta es una evaluación que usted puede hacerle a su matrimonio. No importa si tiene 1 año, si tiene 3, si tiene 5, si tiene 10. Por favor, tome nota de estas 6 cosas. Si usted puede evaluar su matrimonio, debería de evaluarlo bajo estas 6 cosas. Marcas distintivas de un matrimonio que va progresando y que es muy difícil que se rompa. Número 1, compañerismo. Así que su esposa o su cónyuge debe de ser su esposo o esposa, debe de ser su amigo, y debe también de ser su amante y desarrollar lo que se llama compañerismo, unidad, una unidad para hacer una tarea. Número 2, la próxima marca distintiva dentro del matrimonio que progresa, la ayuda mutua, la capacidad de ambos tenderse la mano, de ayudarse. Somos muy selectivos en alguna de las tareas y generalmente una de las quejas de las mujeres cristianas y de cualquier otra mujer es esta: trabajan en una empresa, trabajan fuera de la casa y cuando llegan a la casa tienen que hacer todo lo que está dentro de la casa. Y no tienen ayuda de nadie, ni de su esposo, ni de sus hijos. Le estoy recordando especialmente a los que viven aquí en Estados Unidos que esta es la era del dedo y del botón. Que usted puede planificar una lavadora con un dedo y apretar varios botones, escoger el agua si la va a echar caliente, tibia o fría, el ciclo que le va a dar a la lavadora, y usted puede ponerle a la lavadora que comience a lavar sin hacer ningún tipo de trabajo ni esfuerzo. Pero nos sembraron en la cabeza y en el cerebro de que lavar es de mujeres y no de hombres. Y como eso le pudiera mencionar algunas cositas más. Tenga cuidado, no se quede solo, porque si se queda solo va a ser difícil cuando caiga quien lo levante.
Y le voy a recomendar algo a los que me están escuchando. Defiendan su matrimonio y pídanle al Señor la gracia, la misericordia y el favor. Porque cuando pasan los años, nosotros nos vamos envejeciendo, vamos teniendo necesidad de afecto y de cuidado. Y si los hijos se casan, es muy difícil que estén al lado de usted para apapacharlo. Sin embargo, su esposo va a estar ahí. Si usted sembró, va a cosechar. Así que 6 marcas distintivas del matrimonio. Número 1, compañerismo. Número 2, ayuda mutua. Número 3, la espontaneidad. La capacidad de ser espontáneo para manifestar el amor que usted siente por su esposa. Dejárselo saber es importante. Ya mencioné que Pablo dice que Cristo lava la iglesia con el lavamiento de la palabra, y para la mujer es más importante escuchar que su esposo le diga te amo, una expresión de cariño, un abrazo, alegra y a la mujer y la hace sentir protegida. Un ramo de flores, no precisamente el Día de las Madres, porque el Día de las Madres es de las madres. Trate de regalarle cualquier otro día que no sea el Día de las Madres. Usted llegue y regálele, bendito Dios, fuera del Día de las Madres. Y cuando llegue el Día de las Madres, si quiere regalarle un ramo de flores, déselo a su hija o a su hijo para que se lo regale a su esposa, porque es el Día de las Madres. Usted no es el hijo de ella, usted es el esposo de ella. Igualmente, cuando usted quiera regalarle algo a su esposo, no se lo regale el Día de los Padres, porque él no es su papá. Busque la manera de ser espontáneo al entregar expresiones, entregar amor, entregar bendiciones. La cuarta es la comunicación. Siempre recuerde esto, las mujeres hablan 45,000 palabras en el día y los hombres hablan aproximadamente unas 15,000. Son ellas las que están necesitadas de un afecto que se expresa a través del verbo, y eso se llama comunicación. Generalmente cuando nosotros los hombres o estamos cansados o estamos molestos y disgustados, lo que hacemos es cerrar la boca y no queremos hablar. Eso mata la relación y eso destruye la comunicación con tu esposa. Así que deberías de hacer un esfuerzo, porque si Cristo cerrara su boca, la iglesia no podría vivir. Por esa razón venimos a la casa de Dios al menos 3 veces en semanas para escuchar cómo el amado nos habla, bendito el nombre del Señor, cómo es que nos ministra. Así que si eres cabeza, una de las cosas que debes de aprender es a comunicarte con tu esposa. Lo quinto es la paciencia. Es importante porque algunos no tienen y otros la pierden muy rápidamente. La sexta marca distintiva dentro del matrimonio que progresa es la innovación. O sea, constantemente buscar ideas que hagan prosperar y sentir feliz y alegre a tu esposo o a tu esposa. Lo voy a dejar ahí, y dentro de la innovación, como estoy hablando con cristianos, no quiero que usted se abra a una mente sucia, que el Señor reprenda al diablo y usted diga, ¿qué está queriendo decir con esto? No estoy queriendo decir que se traiga a un tercero al matrimonio. No estoy queriendo decir con esto que respire de su matrimonio, que ya tiene 5 o 10 años y usted vaya y eche una cana al aire. Lo que estoy diciendo es que innove en su manera de actuar con su pareja. Añada nuevas cosas, nuevas aventuras, salidas juntos, bendito el nombre del Señor, ni siquiera planificadas. Sorprenda a su esposa y dígale, te quiero llevar a aquel lugar, no te preocupes, va a ser un buen lugar y te lo vas a disfrutar. Apártate con ella. Si es posible, deja a tus hijitos y a tus hijitas y deja tus compromisos un día al mes, y te darás cuenta qué tan refrescante va a ser para ti, para tu esposa y para tu relación matrimonial. Quiero hablar finalmente, todos los versículos que puse anteriormente
tienen que ver con cómo fortalecer el matrimonio y me van a ayudar a hablar en esta última parte del mensaje o de la enseñanza o de la plática, cómo y dónde se esconde la manipulación. Estoy hablando dentro del matrimonio, porque existe manipulación genética, por ejemplo, existe manipulación política, existe manipulación informativa, pero acuérdense que la manipulación es la acción de distorsionar la verdad o la justicia. Si la verdad o la justicia se distorsiona dentro del matrimonio, el matrimonio se fragmenta, el matrimonio se fractura. Entonces hace falta que usted entienda qué cosa es una manifestación de manipulación. Por ejemplo, una manifestación de manipulación es guardar parte de la verdad o esconder una parte de la verdad, camuflarla, decir verdades a media. Y eso es muy común entre muchos cristianos. Lo digo porque lo vivo y lo veo. O sea, yo digo, si lo hacen conmigo, lo hacen con cualquier persona. Y déjenme explicarle, hermano, que una verdad a media es una mentira. Así que yo me he encontrado gente que me están diciendo una verdad, pero yo sé que me están diciendo una verdad a media. No me la están diciendo totalmente. Y no me la están diciendo totalmente porque supuestamente ellos no quieren que yo sepa el resto de la verdad. Ahora, cuando hablo así, hablo de los secretos que destruyen a un matrimonio. Secretos de cualquier tipo. De cualquier tipo. Estoy hablando en manejos de finanzas, secretos de cualquier tipo. Estoy hablando dentro de la educación de los hijos. Madres que le ocultan cosas de los hijos a sus padres supuestamente, o porque su padre es demasiado fuerte o porque no quiere que se disguste. Son verdades a media, y cuando se dicen verdades a media se está diciendo mentira. La mentira es el arma que usa Satanás y se llama a él el padre de la mentira. Así que todo secreto en el matrimonio, esa sería una poción mágica para destruirlo, para desbaratarlo. No importa sobre qué se esté mintiendo, quiero que me oiga bien, la sensación, hermano, y la experiencia. Yo recuerdo, imagínese usted, 37 años de casado y 2 de novio, 39 años al lado de la mujer que amo y la que bendigo desde este lugar, porque es la que me ha hecho feliz, y lo que soy se lo debo a Dios y a ella. Pero recuerdo que tuvimos una conversación, y en esa conversación nosotros dos coincidimos en una cosa: jamás nos vamos a decir una mentira. Y jamás vamos a ocultar una verdad, sino que vamos a hablar siempre la verdad con total franqueza. Pase lo que pase, vamos a hablar la verdad. Yo recuerdo que mi esposa me dijo, prefiero escuchar la verdad por muy cruda que sea, muy dura o muy difícil que sea, la verdad que sea, a que me mientas. Porque ese día, cuando yo descubra que me has mentido, entonces se va a destruir la imagen que tengo de ti de un hombre íntegro. Así que yo le aconsejo a los hombres, y también le aconsejo a las mujeres que están casadas, que no digan verdades a media. No las digan, porque sería mitad verdad y mitad mentira, y cuando ya usted dice mitad verdad y mitad mentira, usted se está volviendo un manipulador de la situación. Así que, de nuevo, no importa cómo estás mintiendo o sobre qué se está mintiendo, ni qué tan pequeña para ti sea la mentira o insignificante, o la información que no estás revelando a tu esposa o a tu esposo. Si estás ocultando cosas, para los que están escuchándome, van por muy mal camino. Ocultando cosas, incluyendo los manejos financieros, van por muy mal camino. Y ese
es uno de los motivos de divorcio en cualquier parte del mundo dentro de los cristianos, dentro de la familia cristiana. Y no debería de haber un cristiano o una cristiana mintiendo. Eso es pecado y de eso te tienes que arrepentir y eso lo tienes que corregir. En segundo lugar, manifestación de matrimonio. Si ella te confía algo y tú lo divulgaste, fallaste en tu compromiso de integridad para protegerla. Tu pareja debe de ser, hermano, tu mejor amiga. Hermana, tu pareja debe de ser tu mejor amigo. Lo que se cuente dentro del matrimonio debe de ser 100% confidencial. Y todo hombre que quiera bendecir a una mujer, todo hombre que quiera ministrarle a una mujer cuando ella le cuente un temor, una angustia o una preocupación, eso que te está contando en tu mente tiene que morir. Tu mente se tiene que volver la tumba de los malos pensamientos o de las malas ideas o de las tristezas o de las angustias de tu esposa. Lo que te confía tu cónyuge, te lo confía a ti. Si desde luego necesitan venir a administración, entonces vienen los dos y lo que los dos le confíen al pastor no es para luego ministrarlo desde el púlpito y hablarlo desde el púlpito. Y ese es uno de los pecados de algunos ministros y que pido por favor consideren seriamente lo que estoy hablando. En tercer lugar, acuérdense que estas son manifestaciones de la manipulación, que es la distorsión de la verdad y de la justicia en beneficio de uno mismo. En tercer lugar, una manifestación de manipulación es perder el temperamento delante de las gentes y avergonzarlas. Hombres que son demasiado fuertes en su carácter y llegan a ser hasta groseros y maltratan a sus esposas delante de otras personas. Esto en realidad tiene que ver con el amor que sientes por ti mismo. Porque dice la Biblia que el hombre amará a su esposa y el segundo mandamiento es como a sí mismo. O sea, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice la palabra del Señor que el hombre que ama a su mujer la cuida, porque no cuidarla sería dañarse él mismo. Así que si tú no te amas a ti mismo, finalmente terminarás maltratándola a ella. Aunque la mayoría de los maltratadores y abusadores después le vienen y le dicen a la mujer que la aman, en realidad eso se llama manipulación. Le estoy hablando y esperando en el Señor que los que cometen esta clase de pecado, por favor, le pidan perdón a Dios y le pidan perdón a sus esposas. Porque acuérdense que la manipulación es la distorsión de la verdad. Generalmente cuando un hombre avergüenza a una mujer y luego ella le reclama, él no quiere o reconocer su error o sencillamente le dice, tú eres la culpable, tú no debiste de haber hecho esto. Y eso es una manipulación. Si es al revés, igual, si es la mujer la que avergüenza a su marido y le da un escándalo a su marido, eso también se llama manipulación dentro del matrimonio. Así que espero que usted sepa que delante es más, quiero advertir algo a los matrimonios jamás deberían de discutir o de resolver diferencias delante de sus hijos. Los hijos hay que mantenerlo aparte de la relación matrimonial. Padres y madres que le cuentan a los hijos los conflictos que tienen sus cónyuges son asesinos de la mente de sus hijos. Eso no se hace jamás y nunca. Un hijo no puede ser el consejero de una madre o el consejero de un padre en una situación matrimonial. Eso es querer, eso es manipular a la familia para buscar que alguien de la familia esté de mi lado y me defienda. Eso no lo hace un hombre de Dios. Eso no lo hace una mujer de Dios. Próxima diapositiva. Quiero que usted observe
La cuarta cosa que dice que hay una manipulación, distorsión de la verdad y de la justicia. Dejar de ocuparte de ella. Deber de un marido es proteger y preocuparse de su esposa. Ahora, no lo hace, bendito Dios, que el Señor tenga misericordia, son señales. Cuando un hombre lo hace, es señal de que está enamorado de su esposa, o sea, que la atiende, que está pendiente. Escuchen, no estoy hablando únicamente de lo sexual, estoy hablando de que se preocupa por ella. Si sabes que anoche se acostó con dolor, cuando amanezca, gentilmente pregúntale cómo te sientes, cómo estás, cómo amaneciste. Eso va a reconfortar el alma y el corazón de tu esposa. Cuando un hombre se preocupa de esa manera y cuida a su esposa de esa manera y todavía un poquito más, son señales de que está enamorado de ella. De lo contrario, es una indicación de que realmente tú no la amas, de que realmente no te importa, de que realmente no te interesa. Ella no cuenta. No es posible que tú digas que tú ames a tu esposa y no la bendigas, no la beses, no la abraces, no le dé los buenos días y salga y le deja un besito al chucho que tienes en tu casa. Entonces, por favor, te pido que consideres esto, porque eso también es una manipulación. Generalmente cuando los hombres actúan así y la esposa le reclama, lo primero que dicen es: todo lo que hay dentro de esta casa lo compré yo con mi dinero y te lo di. Eso se llama manipulación. Número 5, convertir las caricias en una recompensa. Nunca el cariño es una recompensa. Hay quienes manejan así su relación. Si me maltrata, no le doy cariño. Si me trata bien, entonces le doy cariño. La intimidad y el afecto físico en una pareja deben de ser dados gratuitamente. Ahora, si hay problemas, antes de prodigarse cariños, es necesario resolverlos. Porque usted no puede pretender resolver un conflicto matrimonial en la cama con sexo. Sencillamente la persona que se siente herida y ofendida se sentirá usada y precisamente se sentirá manipulada, porque necesita primero restablecer la comunicación, necesita primero ser restaurada. El disgusto, el conflicto, el problema la hizo caer, la hizo tropezar. Eres tú quien la debes de levantar. Y un hombre no levanta a una mujer con sexo cuando llega la noche. No. La levanta con palabra, la ministra con una palabra de aliento, la ministra con oración, la ministra con compasión. Entonces, uno nunca debería de usar las caricias como un arma para ir contra el cónyuge, contra la esposa, contra el esposo. Mujeres que castigan a sus esposos. Si ellas no logran lo que quieren alcanzar, pues tampoco prodigan amor, cariño e intimidad. Eso es una bajeza y eso se llama manipulación. Sexto lugar, algo que nunca deberíamos de hacer y se usa dentro del matrimonio como una manipulación: faltarle el respeto a la familia de su cónyuge. Nunca le hables a tu cónyuge de su familia. Si no es para bien, mucho menos para mal. Estoy hablando de los padres, de los hermanos de tu cónyuge. Jamás y nunca un hombre debería de hablar de la familia de su esposa con su esposa, ni con nadie. Así que yo quiero que usted entienda, ellos serán siempre familia. Es más, si hay una separación, ambos dos van a ir a dar a casa de su familia. Muy difícil que se queden inicialmente solos, porque necesitan un proceso de sanidad. Entonces, quiero decirle a los varones que tu esposa no se puede divorciar de su familia, es su familia. Pero tengo puesto ahí que sí se puede divorciar de ti. Así que es importante que tú entiendas
y explico esto porque hay hombres que quisieran que la familia de su mujer desapareciera de la faz de la tierra. Y quiero decirle que quieran o no, los lazos de paternidad y de maternidad son tan fuertes que es muy difícil de que se rompa. Así que como esposo debes de protegerla. Y eso no significa que dentro de la protección tú le faltes el respeto a los miembros de su familia. Espero que usted me esté escuchando. Estoy por terminar. Punto número 7 y punto número 8. Convertir los logros personales y sus vidas en una competencia. Hace un rato dije que un hombre que ama impulsa a su esposa para que se capacite, para que se prepare, para que sea una persona que estudie, para que sea una persona que desarrolle sus habilidades, sus capacidades y sus dones que Dios le ha dado. Si la amas, la vas a motivar a superarse a sí mismo, a tomar nuevos desafíos. Si ella tiene un don, la vas a alentar a ejercitarla. Fíjese, hermano, la mujer ha sido muy golpeada por el machismo, incluso a nivel ministerial. Es impresionante el daño que los religiosos le han hecho a la mujer. Yo vengo de una iglesia que su mensaje era el mensaje de las 3 P, pelo, pantalón y pintura, y si no se predicaba de eso, el mensaje no había estado. Hasta el día de hoy, hay pastores en el ministerio que humillan a sus esposas y cuestionan el hecho de que una mujer no puede ser pastora, que una mujer no puede tener ministerio primario. Y estamos en una casa ministerial, hermano, donde nuestro Padre ha enseñado que una mujer puede tener ministerio primario, lo puede tener exceptuando el apostólico, porque el apostólico no solo es cabeza ministerial, porque la Biblia dice que Dios constituyó primero apóstoles, no porque nosotros querramos ser los primeros, sino porque Dios lo dijo. Y en segundo lugar, quiero aclarar que nuestro Padre ha dejado bien claro que, estoy hablando del apóstol Sergio Guillermo Enrique Oliva, que la mujer tiene ministerio primario. También ha aclarado que no todas las esposas de pastores son pastoras y ha dejado bien claro que es importante que la esposa del pastor sea una madre y vendrá a ser como lo que fue Débora, madre en Israel, hasta que se levantó Débora como madre en Israel y fueron a la batalla y Dios les dio la victoria. Ahora, si un hombre ama a su mujer, no va a querer competir con ella. Lo que va a querer es que ella sea prosperada. Cuando hay competencia, hay manipulación. Y el deseo de que ese hombre, o sea, el deseo de ese hombre siempre es superar a su esposa. Y no entiende que lo hace cabeza es que Él le ministre para que ella crezca. Y eso es lo que hace Cristo. Cristo nos ministra para que la iglesia crezca. Siempre crezca. Para que la iglesia se levante. Para que la iglesia se vaya. Para que la iglesia salga. Bendito el nombre del Señor. Al encuentro de su amado. Así que el hombre que manipula es el hombre que deja que ella sola lleve toda la carga. Así que yo quiero explicar que una mujer no está encargada de todo o de la mitad de las cosas de la casa. Los dos están encargados porque es una empresa matrimonial. Los dos deberían de poner el 100%, pero no debería de haber un hombre dejándole cargas a su esposa, especialmente si a él le corresponde como hombre. Punto número 9 y 10 y termino, y disculpe porque me pasé 3 minutos, pero es necesario desenmascarar la manipulación dentro del matrimonio. Te colocas en situaciones en las que sabes que puedes terminar mal. En este punto me refiero a los hombres que trabajan y tienen compañeras de trabajo, compañeras de estudio. Me refiero a ministros que tienen en la iglesia hermanas
que de repente quieren hablar con usted y que deberían de hacerlo estando delante de tu esposa en el trabajo. No deberías de quedarte a solas con una compañera de trabajo trabajando hasta tarde, y más si tú sabes que tu compañera es linda, que tu compañera es hermosa, que te ha llamado la atención, que te trajo a la vista. Entonces es un peligro del cual tienes que salir huyendo. O sea, te colocas en situaciones en las que sabes que puedes terminar mal. Entonces puse entre paréntesis: nunca tientes a la tentación. Así que debes, como hombre, debes de saber que si tú crees que tú puedes manejar una situación de tentación, tú eres un manipulador, y al final la tentación te va a terminar manipulando a ti y llevándote al pecado. Décima manifestación de manipulación, y con esta termino. Un manipulador nunca reconoce sus errores. Una manipuladora nunca reconoce sus errores. Cuando alguien ama a su cónyuge, reconoce cuando se equivocó. Y es capaz también de pedir perdón. Y es quizás la forma más sublime, no es la forma más humillante, sino que es la forma más humilde y más sublime, la de pedirle perdón a la persona que ama. Por el contrario, déjame decirte que si tú no puedes hacer esto, tu orgullo es más grande que tu deseo de pedir perdón. Entonces déjame decirte que tú no estás enamorado de tu esposa, tú estás enamorado de tu ego, de tu yo, de tu delirio de grandeza, de lo que te enseñaron. Un hombre jamás pide perdón, un hombre jamás le pide perdón a una mujer. Y entonces sencillamente tu idea acerca de la mujer es que es un ser inferior a ti. Quiero cerrar este mensaje y esta enseñanza y esta plática recordándole a usted que Pablo le dijo a la iglesia que en el reino de Dios no hay ni judíos ni gentiles, ni libres ni esclavos, ni hombre ni mujer. Para Dios todos estamos al mismo nivel y a la misma altura. Bendito el nombre del Señor. Por Él o por ella también Dios dio su vida en la cruz del Calvario. Padre que estás en los cielos, estoy bendiciendo, Señor, la vida de todos aquellos que van a escuchar este mensaje y también de todos aquellos que están escuchando esta palabra. Te pido por favor, Señor, que tú bajo principios bíblicos guardes nuestro matrimonio y guardes nuestra familia. Al tener esta plática, Señor, con nuestros hermanos, he tratado de entregar al Señor palabra y herramientas con las cuales nosotros podemos hacer que el matrimonio se fortalezca en tu voluntad. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender que la manipulación es una distorsión de la verdad y de la justicia. Y no queremos, Señor, torcer ni la justicia ni la verdad. Porque entonces, Señor, con quien vamos a tener problemas es contigo. Yo te pido, Señor, oh Dios, que tú bendigas a cada matrimonio que está bajo el sonido de mi voz. Señor, ponga paz, Señor, en cada hogar, en cada familia. Y que cada varón se levante, Señor, con el carácter de Cristo a edificar a una esposa como tú, Señor, edifica a la iglesia. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús. Reprendo, Señor, ese espíritu de manipulación, de hechicería, Señor, que en ocasiones se introduce dentro del matrimonio y provoca, Señor, fisuras, fracturas, Señor, oh Dios, y hasta destrucción, Señor, oh Dios, de la familia. Vengamos a los principios bíblicos y establezcamos, Señor, oh Padre Santo, por la palabra, el hecho de que hicimos un pacto delante de ti, Señor, y que ese pacto está hecho a base, Señor, de la sangre y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que se establezca claro en nuestra mente de que tenemos un compromiso espiritual
de que existe un compromiso, Señor, sentimental, compromiso de sentido y de mente, Señor, pero de una mente no reprobada o corrompida, Señor, o una mente llena de errores, sino una mente restaurada por la palabra de Dios. Y que existe, Señor, compromisos financieros. Y yo te ruego que tú bendigas, Señor, la capacidad de cada varón, Señor, de edificar su casa y su matrimonio. Y espero en el nombre de Jesús que tú también, Señor, edifiques, Señor, y que nosotros podamos edificar juntamente contigo para honra y gloria de tu santo nombre. Con gracias y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estoy bendiciendo una vez más a todos los que están bajo el sonido de mi voz. Y estoy recordando a toda la casa Jericín el culto presencial del viernes 7:30 y del domingo a las 10 de la mañana. Estoy suplicando a los hermanos que recuerden que dijimos que íbamos a empezar a llegar a las 9:30 para podernos acomodar, hermanos, y contemplar las medidas que están establecidas de higiene para tiempo de COVID-19. Quizás los primeros domingos llegaban temprano, pero hay hermanos que llegan tardes y es bien difícil, hermano, en ocasiones hasta preservarles el lugar que en otro tiempo usaron. Y yo ruego que usted me bendiga. Es domingo, usted no viene de su trabajo, que se levante un poquito temprano y haga un esfuerzo por llegar a la casa de Dios entre las 9:30 y 10 menos cuarto, para que cuando arranquemos con el culto, comencemos con el culto, todos estemos aquí. Dios te bendiga. Te habla tu pastor Raúl Martínez. Tenga usted una buena noche.